Esta es la presentación del proyecto de lenguajes formales y autómatas realizado por Carlos Menchú. Para empezar, lo que se hace es declarar dos variables de tipo string, las cuales se denominan ruta texto y ruta imagen, que van a almacenar la dirección en donde se va a guardar el archivo .txt con el código del autómata generado y la imagen que se va a generar. Posteriormente, se obtiene la expresión regular que el usuario va a ingresar. Para esto se almacena en una variable de tipo string denominada cadena. Para crear el autómata se utiliza lo que es la librería automatón. Se crea una instancia de tipo regex, la cual recibe como parámetro la expresión regular previamente ingresada por el usuario. Lo que hace la librería regex es generar el código del autómata. Genera los estados de transición, las transiciones a los diferentes estados y los estados de aceptación. Posteriormente se crea una variable de tipo automatón, la cual va a obtener el código generado por la librería regex. Posteriormente se crea un método denominado borrar, el cual tiene como funcionalidad borrar el archivo y la imagen si es que ya existiera uno, para así no tener conflictos con lo que es la sobreescritura de la imagen. Posteriormente se llama un método denominado nuevo. La función que tiene este método es reiniciar todas las variables ya utilizadas para crear un autómata, para que al momento de crear un autómata nuevo no tenga problemas a la hora de la sobreescritura de la imagen. Todas las variables se reinician a nulo para, para que después se les vuelva a asignar la misma ruta de donde se van a almacenar las imágenes y el archivo .txt. Posteriormente se crea lo que es el archivo donde se va a almacenar el código que va a retornar el autómata ya generado. En este caso, lo que la función del método generar o crear archivo es que crea un nuevo archivo en la ruta que ya previamente está especificada, que sería la ruta texto. Posteriormente, después de crear el archivo, se escribe en el mismo. En este caso, lo que se va a escribir es el código que genera la librería automatón, el cual es el código que contiene los estados de aceptación, los estados de transición y a dónde debe ir cada estado. Posteriormente, después de escribir el archivo, se cierra y se guarda. Ya escrito el archivo, se llama al método generar imagen. La funcionalidad de este método es generar la imagen del estado del autómata con sus estados de aceptación. Para esto se crea un array de strings denominado cmd. Lo que va a contener este array de strings es la ruta.dot. La ruta.dot es donde va a estar instalado el programa graphics, que es el que nos va a servir para generar la gráfica. Seguidamente se le manda lo que es el parámetro t, que es el comando que nos va a servir para hacer la conversión del archivo de texto a imagen. Posteriormente se le manda la ruta de donde está almacenado nuestro archivo de texto, que en este caso está almacenado en ruta de imagen. Posteriormente se le manda el parámetro O, que es el que nos va a servir para crear la conversión del archivo de texto a la ruta a la imagen ya generada. Y posteriormente se le tiene también como parámetro lo que es la ruta de la imagen, de donde se va a guardar nuestra imagen generada. Luego se crea una variable de tipo runtime denominada rt. Lo que hace esta variable es llamar al símbolo del sistema, que es donde se va a generar la conversión de imagen, de archivo de texto a imagen. Posteriormente se ejecuta el comando, se le manda como parámetro el comando con todos los parámetros ya establecidos,
que es donde nos va a ejecutar la conversión. Posteriormente, ya generada la conversión, lo que hacemos es graficar la imagen. Para graficar la imagen, lo que se hace es crear un nuevo archivo con la dirección de donde se almacenó la imagen. Posteriormente, en un label, primero se iguala a nulo. Si tiene un icono, se iguala a nulo para borrar si ya tiene un autómata, si ya está mostrando un autómata. Posteriormente se le agrega un nuevo icono, que en este caso sería con la dirección de la imagen donde está almacenada. Seguidamente se llama al botón borrar para limpiar la dirección ya almacenada. Posteriormente, para ingresar y validar una cadena que el usuario quiera, lo que se hace es crear una variable de tipo string llamada patrón, la cual va a obtener el valor de cadena, que en este caso sería la expresión regular ya ingresada. Luego se crea una variable de tipo parting llamada patrón1, que lo que hace es obtener el patrón ya específico de cómo debe de ir la cadena que va a ingresar el usuario. Posteriormente se crea una variable de tipo matcher. ¿Qué es lo que hace matcher? Lo que hace es de que obtiene una cadena ingresada por el usuario, no importa qué cadena sea. Y luego se crea una variable de tipo string denominada bandera y se le envía a un método y se convierte a string. Posteriormente se convierte a string lo que retorna matcher.comp, que en este caso lo que retorna es un valor verdadero o falso. Lo que se hace es agarra la cadena que el usuario ingresó y la compara con el patrón ya específicamente ingresado. Si la cadena es compatible con el patrón, lo que va a retornar comp.matches va a ser un verdadero. Si la cadena no es compatible con el patrón o tiene símbolos que no estén dentro del patrón ya especificado, lo que se hace es que va a retornar un falso. Posteriormente se manda el resultado de esa cadena, de esa comparación, se manda a un método denominado validar cadena. ¿Qué es lo que hace este método? Recibe como parámetro la bandera, en este caso compara. Si la bandera es igual a verdadero, va a desplegar un mensaje en pantalla en el cual nos va a indicar que la cadena ingresada por el usuario es compatible o si cumple con la expresión regular ingresada. De lo contrario, si la cadena ingresada retorna falso, nos va a tirar un mensaje donde nos va a decir que no es compatible o no coincide con el patrón de la expresión regular ingresada. Y eso sería todo. Gracias.